Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Ya vamos casi terminando este trimestre. Esta es la lección penúltima de esta lección titulada Los tres mensajes cósmicos o el mensaje de los tres ángeles. Una lección que para mí ha sido bastante interesante, ha sido motivo para refrescar ideas, para aprender cosas nuevas. Y como le mencioné, yo le iba a mencionar algunos detalles del escritor de esta lección, Mark Finley. Una de las cosas que esta persona realizó fue que él fue la persona que fue invitada al Kremlin en Rusia cuando todavía era comunista a tener una serie de conferencias y se reunieron 50,000 personas. Ahora eso no es mucho, pero en un país comunista y en ese tiempo realmente fue algo que fue bastante sorprendente y todo eso lo hace el Espíritu Santo, o sea, él solamente fue el instrumento. Y antes de continuar con esta lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos y que por fe deseas habitar en cada uno de nuestros corazones, estamos agradecidos inmensamente de ti por los cuidados y las bendiciones de los cuales hemos sido receptores durante esta semana, Señor. Ahora reconociendo la delicadeza de esta lección, Señor, lo importante que es, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él que dirija este video de principio a fin. Que también esté con cada una de las personas que nos acompañarán esta semana. Todo esto te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Como dijimos la semana pasada, estamos estudiando el sello de Dios y la marca de la bestia. Esta es la segunda parte y quiero disculparme porque yo no tengo la costumbre de ver las lecciones por adelantado y creo que toqué algunos de los temas que se van a tocar esta semana, pero en la repetición está el aprendizaje, así que vamos a tocar otra vez algunos puntitos. Y como dijimos, hay un sello de Dios y hay una marca de la bestia. La bestia son naciones, va a ser un grupo de naciones que van a recibir poder del dragón, que es el enemigo. Mientras el sello de Dios va a ser un sello distintivo que vaya que haga redundancia, a distinguir el pueblo de Dios que esté vivo en ese tiempo. Y vamos a ver esta semana, ahora sí vamos a ver qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia y quiénes lo recibirán. El versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 7, 2 al 3 y dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea que este pueblo que esté vivo para ese tiempo y sirva al verdadero Dios va a recibir un sello distintivo, pero y luego de eso van a ocurrir lo que se llaman las plagas. Si recuerdan cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa de Dios, hubieron unas plagas y para salvar los primogénitos a la 10ª plaga hubo una señal que era la sangre del corderito en las puertas. O sea, hay ciertas similitudes entre estos dos acontecimientos. Así que esta lección no habla lo que va a pasar después, pero vamos a dejarlo con el sello y con la marca. Eh, y aquí nos habla de los pardenses. Yo mencioné los pardenses, pero olvidé el nombre. Esta gente, los pardenses, fueron unas personas que fueron los portaantorchas, o sea, cuando el mundo estaba en oscuridad, que la Biblia estaba prohibida, estos fueron uno de los grupos. Esta gente vivían en Italia, vivían en catacumbas, o sea, en tumbas, en cuevas, y ellos pegaban la Biblia a su cuerpo, por eso vino la palabra
conocida en el pueblo adventista de colportor, corpus, o sea, viene del libro pegado al cuerpo. Cuerpos en latín es corpus. Entonces, de ahí sale la palabra. Y ellos iban a los lugares de los alrededores a vender supuestamente otra cosa y estudiaban la situación y al que estaba receptivo le vendían páginas de la Biblia. O sea, es una historia muy conmovedora de lo que ha tenido que pasar el pueblo de Dios para mantener las escrituras vivas. No eran las escrituras, no era tan fácil, ellos copiaban eso a mano, no era que había una imprenta, la imprenta llegó después. Ellos copiaban parte de las escrituras a mano y eso era lo que daban. Y dice aquí que esta gente fueron perseguidos en el Valle de Luis debido a su fe y debido a que ellos hacían eso de regar la Biblia. Y dice que el duque de Saboya en el siglo XVII, esto fue en el 1655, a las 4 de la mañana, un 24 de abril a las 4 de la mañana, envió 8,000, un ejército de 8,000 hombres y mataron, un número fue más de una masacre y fueron más de 4,000 personas. Y hay otra de las historias, esta es muy conocida, se llama la Matanza de Saint-Tholomé, esta fue en París, no, en París y en toda Francia, donde se dice que por orden de Gregorio XIII se mataron alrededor de 20,000 personas. Y cuando la noticia fue dada ya en Roma, esta gente hicieron una acción de gracia para celebrar el acontecimiento y mandaron a pintar un fresco para conmemorar esta hazaña. Así que la historia no es muy alentadora, que digamos, es una historia muy triste. Dice, al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución estaba pensada para obligar a someter a determinado conjunto de creencias y sistema autorizado de un culto. Sin embargo, como siempre, Dios tiene un pueblo que no capitulará. O sea, hay un remanente, hay un residuo que se mantendrá firme para ese tiempo. Y créanme, ahora no va a ser tan abierta, ahora no va a ser tan fácil como antes, ahora va a ser más persuasivo, ahora va a ser más conmovedor el llamado, ya no va a ser una fuerza abierta, sino que va a ser una fuerza camuflajeada por el amor y por las escrituras. Así que hay que estar muy alerta a esta situación. Y aquí nos habla la herida mortal, como yo mencioné la semana pasada, por eso pido disculpas porque me adelanté. En Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 13:5. Es bueno que lo busquen en su Biblia y lo lean. Esto es muy importante. Y si quieren, lo subrayan. También le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y eso fue los 42 meses que hablamos la semana pasada. Y en Apocalipsis 12:6-14 dice, y la mujer, recuerden que la mujer es iglesia, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1,260 días. Es lo mismo. Y en el 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde será sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Esto es otra vez, estamos hablando de tiempos proféticos, y no vamos a entrar en lo que significa tiempo y la mitad de un tiempo por causa de, del, del tiempo, pero bueno, tiempo y la mitad de un tiempo es lo mismo que los 2,660 días, tiempo un año, tiempo 2 años y medio tiempo, medio año.
3 años y medio. Si usted multiplica 3 años y medio por 360, antes el calendario era 360 días, no como ahora que son 365 días. Si usted multiplica 360 días por 3.5, eso le da lo mismo que 1.260 días o 42 meses. Es el mismo número. Y aquí lo dice día por año, eso lo leemos en número 1434 y en Ezequiel 4:6. Es lo que avala esa conversión que hacemos de día por año. Y eso lo vemos en las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, que es donde termina con el apedreamiento de Esteban y se pasa el evangelio a los gentiles. Se hace el mismo cálculo de la misma manera. Entonces los 42 meses con 30 días es un mes, o sea, 30 días es un mes. Se multiplica de dos maneras, las 42 meses, día por año, y los 3 años y medio, día por año, da lo mismo. Es el mismo cálculo dicho de diferente manera. Y aquí nos dice que en el siglo IV, Constantino, hemos hablado de Constantino, que era el emperador de Roma, en el siglo IV, los 320, 330, él hizo la religión oficial del imperio, el cristianismo. Pero dijimos que él insertó al cristianismo ciertas prácticas paganas, como era la adoración al sol, como era la adoración a las imágenes, para que los paganos se sintieran cómodos con la nueva religión. O sea, él hizo esta mezcolanza para que todos estuvieran felices, realmente. Los cristianos estuvieran felices y los paganos estuvieran felices, todo el mundo felices, aunque hubieron personas que se resistieron a esos cambios y fueron realmente destruidos. Dice que este hombre comenzó a darle poder a Roma, o sea, al poder religioso, y le dio al obispo de Roma el rol de defensor de la fe, y ese poder fue creciendo. Dice que eh, el obispo de Roma era un hombre sencillo, ellos realmente soportaban persecución anteriormente y luego de eso ellos fueron los que comenzaron la persecución, o sea, la parte de esa iglesia que aceptó todos los cambios que hizo Constantino. Dice que Constantino llevó la capital del imperio a Bizancio. Bizancio, si usted quiere saber lo que es Bizancio, es Istambul, la capital de Turquía. Eso era Bizancio. La convirtió en Constantinopla. ¿Y por qué? Porque era un sitio estratégico. En Istambul se une el occidente con el oriente, o sea que políticamente, militarmente, era un lugar supremamente estratégico y de ahí comenzaron a salir las persecuciones y todas las cosas que pudieran haber y se difuminó el evangelio. Hubieron muchísimas matanzas contra los musulmanes, que eran los habitantes de Istambul, de Constantinopla, casi lo destruyen. O sea, eso fue horrible, eso fue un baño de sangre. Y este poder fue creciendo a través de la historia y ocurrieron las cosas que están en el sábado, como el ataque a los bardenses, la matanza de San Bartolomé. Vemos la historia de cómo murieron los mártires, los seguidores de Calvino fueron los que fueron casi exterminados en la matanza de San Bartolomé, los subotones. Vemos como cada vez que surgía un reformador queriendo decir la verdad, era perseguido, era matado. Ahí tenemos a Calvino, tenemos a Martín Lutero, y tenemos un sinnúmero de otros. Eso lo podemos ver en cualquier libro de historia.
La tasa de Bartolomé, búsquelo en cualquier enciclopedia y ahí está claramente lo que dice. No es algo como que está escondido, no es algo que uno se inventa, realmente eso es historia. No lo he mencionado, pero si usted quiere estudiar esto, la historia de todo lo que pasó en la Edad Media, lo pueden conseguir un libro que se llama El conflicto de los siglos. Ahí le va a mencionar todo eso, pero en cualquier libro de historia usted puede conseguir hay un historiador que se llamó Eusebio, que también relata todo eso, o sea, lo que pasó durante Constantino, el reinado de Constantino hacia atrás. Así que no es nada de que sea difícil de entender. ¿Cuál fue la herida mortal? En el 1798, Napoleón, el emperador de Francia, se cansaron de todo el abuso que estaban cometiendo Roma. O sea, Roma gobernaba toda Europa. Ellos tenían sus reyes, pero era Roma el que tomaba la decisión si iba a haber una guerra, si iba a haber un matrimonio, si iba a haber un rey. Todas las decisiones de Europa lo tomaba Roma y su gobernante o el Vaticano. Y este hombre, Bonaparte, se cansó de todos los abusos que se cometían, porque se cometían muchísimos abusos. Hay uno que se llama la venta de las indulgencias, donde se vendían el perdón de los pecados, y eso se hacía para recolectar dinero para construir las catedrales. O sea, era una cosa que el evangelio fue pisoteado de la peor manera. O sea, usted pagaba vendía, pagaba una cantidad de dinero, fuera por un familiar, fuera por usted, y había la promesa de aún los pecados que usted pensaba que iba a cometer, lo podía pedir el perdón de esos pecados. O sea, pague ahora y peque después. Así era el asunto. Pues este hombre Bonaparte mandó a su general Beltier a Roma y tomó preso al Papa Pío VI. Y yo mencioné que el poder de Roma cesó, menguó hasta los 1900, me parece que 20, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Mussolini, un dictador italiano, pues comenzó a darle restaurar el poder que tenía. Y ya vemos que cada vez más ese poder está volviendo a hablar como solía hablar. En la parte del lunes, la apostasía, y vemos segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 y 9 al 12. ¿Qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identifican la signa de la bestia, el poder del anticristo? Y aquí viene otro personaje, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿Será que son la misma cosa? Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Y dice, nadie os engañe. O sea, quiere decir que va a haber un intento de engaño. En ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste. Aquí viene otro personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién será el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Será que la misma bestia? ¿Será que el mismo anticristo? Y 4, y dice, el cual se opone y se levanta contra aquel que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y 9 al 12, y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, no es
Va a haber una mentira, va a haber el inicuo, va a haber el hombre de pecado, va a intentar engañar y se le va a mandar un espíritu a la gente para que mientan y no se le va a mandar un espíritu a la gente. Yo creo que lo que se le va a dar es ese espíritu de no me importa, yo no estudio, yo no investigo, y si usted no estudia y si usted no investiga, si usted no tiene una relación estrecha con Dios, va a ser engañado. Recuérdese que Eva fue engañada y Eva era perfecta, así que eh, el enemigo trató de engañar a Jesús muchísimas veces, así que hay que tener cuidado porque él no es, esto no es un juego. Y dice aquí, el apóstol Pablo abierta a la comunidad cristiana acerca de una apostasía. Realmente estos versículos se quisieron trasladar el significado al pasado y se le quisieron dar este hombre al hombre inicuo a, a un personaje que vivió ya en el pasado eh, para quitar la atención de Roma. Hubieron muchísimas, eh, o sea, se creyeron falsas teologías que apuntaran que este versículo estaba en el pasado. Realmente para quitar, o sea, vuelvo y digo, para quitar la atención de donde era. Y otra vez se vuelve a hacer. Hay mucha gente que le da interpretación a estos versículos en el pasado, cuando realmente la interpretación de estos versículos está en el presente. Y sigue diciendo, Satanás está detrás de la apostasía. Recuerden que el deseo de Satanás era tener el lugar de Dios y realmente los instrumentos del enemigo presentan el mismo deseo. Eso es lo que hay que entender. Es lo mismo que ocurrió allá en el cielo. Satanás quiere tener el lugar de Dios y la adoración que corresponde a Dios. Y este poder está en el lugar de Dios, blasfemia porque se hace pasar por Dios, como dijimos la semana pasada, se toma el atributo de perdonar pecados cuando el único que puede perdonar pecado es Dios y ha tratado de cambiar los tiempos y la ley. Cambió el mandamiento, el primer mandamiento, no tendrás imágenes, y el cuarto mandamiento, o sea, la ley. Cambió los tiempos, o sea, el calendario, si ustedes ven, el séptimo día era el sábado. En la mayoría de los calendarios ahora, el séptimo día es el domingo. Así que hay que tener cuidado. Los calendarios antes eran 360 días, ahora son 365 días. Dice el comentario bíblico adventista, lo dice, una comparación con la profecía de Daniel. Recuerden que muchas de las profecías de Daniel fueron selladas. Dios le dijo a Daniel, sella hasta el tiempo del fin, y fueron abiertas en Apocalipsis, cuando Juan tuvo la visión. Vemos la bestia parece un oso, un leopardo, es una bestia, un oso, un leopardo, un león, son la misma bestia de Daniel 7, o sea que Juan, Daniel y Pablo estaban mirando la misma cosa cuando escribieron. Dice, segunda de Tesalonicenses representa la misma identidad. La misma bestia, es lo mismo, el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Es un poder blasfemo de la Roma pagana, o sea, viene de la Roma pagana y después se convierte en la Roma, o sea, después de la Roma imperial se convirtió en la Roma espiritual. Y dice aquí una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemio sucesor de Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo. Revela muchas similitudes entre las tres descripciones.
El cuerdo pequeño, el poder de la bestia y el inicuo son la misma cosa. Esto lleva a la conclusión que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder y este poder eh, es el papado, realmente la institución. Esto está en el comentario bíblico, el tomo 7, la página 279. Y debemos recordar que la profecía está describiendo un sistema religioso que han comprometido la palabra de Dios. Esto es el problema, no es lo que hayan hecho, sino que han cambiado la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que hay solamente un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo el justo. Ellos dicen que el mediador es un sacerdote, o sea, ha cambiado las escrituras. Dice la Biblia que solo Dios te puede perdonar los pecados y ellos dicen que uno puede, que ellos pueden perdonar los pecados, tienen la autoridad de perdonar el pecado. La Biblia dice, yo le dice a Pedro, tú eres Pedro, significa piedrita, y yo soy Dios, dice Jesús, y sobre mí que soy piedra, yo voy a edificar mi iglesia. Ellos dicen que sobre Pedro está edificada la iglesia y que estas personas que se sientan en ese trono son sucesores de Pedro. Eh, y Pedro fue un campeón del evangelio junto a Pablo, o sea, Pedro fue el evangelista a los judíos, mientras Pablo fue a los gentiles, o sea, tuvieron una obra muy similar, pero realmente la iglesia de Cristo no está fundada sobre un ser humano débil y pecador, cualquier ser humano que sea, sino que está cimentada sobre la piedra angular y esa piedra angular es Cristo. Entonces, esas son creencias que van en contra de los cimientos, de los fundamentos de la iglesia. Entonces cambia uno de los mandamientos, dos de los mandamientos los cambian también, ya está tocando las doctrinas, o sea que eh, es serio lo que dice. Ellos piensan que uno tiene que hacer obra para salvarse cuando Jesús dice que es puramente por gracia soy justificado y no por obra para que nadie se gloríe. Y dice ahí que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. ¿Cuáles son las tradiciones humanas? Guardar el domingo es una tradición humana. O sea, las cosas que van en contra de la doctrina. Realmente no la fiesta, o sea, Jesús, la Biblia, el pueblo judío tenían un montón de tradiciones y de fiestas. No son malas las tradiciones, no son malas de la fiesta. Las tradiciones perdón, no identifican como pueblo. Realmente el problema es cuando esas tradiciones van en contra de los fundamentos de la iglesia, como son los mandamientos de Dios, cuando como son la adoración de imágenes. Ya esas son tradiciones que van en contra directamente de los mandamientos. Eso es lo que pasa, porque tradiciones hay un montón que nos identifican, nos dan identidad. Esa es la diferencia. ¿Qué tradiciones van en contra expresa de los mandamientos de Dios y qué tradiciones pues nos ayudan a preservar nuestra identidad como pueblo? Esa es la diferencia. Y se alejó de la verdad bíblica. Un Dios de amor increíble dio estas profecías y aquí va el amor otra vez. Aquí vemos el amor de Dios, que dio esta profecía para enseñarle al pueblo que quiera buscar en qué momento de la historia estamos viviendo. Es como un mapa que te va mostrando que tú estás, cuando uno hace un viaje y por lo menos yo hago un mapa con Google Maps, uno puede decir, ok, yo voy por este lugar y me faltan tantas millas para llegar a mi lugar, o sea, a mi destino final. Eso es lo que realmente son las profecías, si nosotros la estudiamos. Si no, si usted tiene un mapa y no lo ve, pues de nada le sirve. Eh, Son una representación para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la verdad de Dios. O sea, nos señalan cosas para que nosotros identificamos la verdad del error.
y para que identifiquemos esas instituciones, aunque engañadas esta persona, y fíjense otra vez, hacemos la salvedad, perdón, el pelo me está haciendo un juego malo, hacemos esa salvedad, no estamos hablando de las personas que asisten a esa institución, estamos hablando de del fundamento, o sea, de la institución en sí. Esas personas son personas muy devotas que buscan a Dios de todo corazón. Realmente estamos hablando de lo que está detrás de todo eso. Dice en Mateo 7:12, así que todo lo que quieran que los hombres le hagan a vosotros, háganle también ustedes a ellos. Es de la ley y los profetas. Y la pregunta es, ¿cómo debemos aplicar este verso a cuando abordamos estos temas? Estos temas, por eso digo, esto es un tema muy delicado que hay que tomar, hay que tocar con mucha prudencia, sin ofender sensibilidades, aunque no se debe obviar tampoco, porque realmente eso está escrito para que lo sepamos. Entonces, las cosas reveladas son para nuestros entendimientos. Si no fueron reveladas, pues no hay que tocarlas, pero las que son reveladas, pues fue para nuestro bien y hay que aprovechar ese bien. En la parte del martes dice la estrategia final de Satanás. ¿Y cuál es la estrategia? Nosotros estamos hablando de varias estrategias. Primero, Satanás, bueno, estoy hablando de la Edad Media, atacaba a los seguidores de Dios, los martirizaba. Luego le dijo, ok, esta estrategia no está funcionando, la gente está muriendo y la sangre de la gente es como la sangre de la gente es como semilla que se esparcen y esta gente se está multiplicando. Así que él logró una estrategia y vino Constantino, utilizando a Constantino, dijo, vamos a unirnos. Si no puedes contra ellos, úneteles. Ahora hay otra estrategia, está cambiando otra vez de estrategia. Y ahora no va a usar la coerción y la fuerza. Por lo menos no explícitamente, pero implícitamente vamos a ver. Y dice aquí, ¿cuál es la estrategia final de Satanás? Y dice, las encuestas revelan que la gente no confía en las instituciones, en los gobiernos, la gente está molesta. Donde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo, eso no se encuentra. O sea, ahora estamos viviendo en el mundo que lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. O sea, si tú, y esto yo no estoy generalizando, pero si tú engañas, si tú robas, si tú manipulas, si tú robas, te va bien. Si tú eres honesto, pues no te va bien. Estoy generalizando, estoy generalizando. Cada caso es totalmente diferente. Eh, pero si vemos los asuntos globales, esas son las estrategias. Es más, hay personas que le dicen cómo manipular a las masas, cómo, o sea, cómo mentir, cómo robar, o sea, no robar metiéndote a un banco a robar o robando, pero robando implícitamente. Eso ya está avalado. Y le contaría una experiencia que tuve, algo que supe, pero realmente no quiero decirlo públicamente, pero es algo increíble realmente lo que está pasando. Y dice, la profecía de Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que bajo los auspicios de una unión religiosa política ostensible será el poder que desempeñará este poder. Y en Apocalipsis 17:12 al 14 dice, por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, del cielo y del mar, porque que le queda poco tiempo. Apocalipsis 17:12 al 14. Por una hora recibirán autoridad. Recuerden que estos son tiempos proféticos. A veces uno dice, hace un tiempo alguien me mandó un poema y dice que la persona que te aprecia, aunque no tenga tiempo, te dedica 2 minutos solo para saber cómo
cómo tú estás. O sea, no es que te va a dedicar literalmente, ok, aquí estoy el reloj, 2 minutos. No, simplemente quiere decir que toma de su tiempo, saca de su tiempo ocupado para decirte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, no es que tampoco te va a preguntar cómo está ella, sino para hablar contigo. Eso es lo que quiere decir. 1 hora aquí es profético también. No es que va a ser 1 hora y se acabó, sino que es 1 hora profética. Y dice, me disculpan, 17:12. No han recibido poder, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. ¿Quién es el cordero? Jesús. ¿Quién es en la bestia? Todos los poderes combinados. ¿Y quién es el dragón que está detrás? Pues el enemigo. Eh, y me dijo también, bueno, es hasta el 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerán porque es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. O sea, los que están con el Cordero, aunque estén en contra de todo el mundo, están con el Cordero, son llamados elegidos y fieles. Hay 3 comentarios importantes que hace Juan en este pasaje. En primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito, un propósito. O sea, el enemigo no se mueve sin propósito. Él tiene un propósito y aún sabe que ese propósito no se va a llevar a cabo porque él sabe ya que está herido de muerte. Él no se detiene en su propósito. Dicen que todo el mundo tiene algo bueno, hasta el enemigo tiene algo bueno, él es perseverante, él es persistente. Así que no se da por vencido. Y dice, y darán su poder y autoridad. O sea, los poderes políticos le darán autoridad a la bestia. En segundo lugar, este conglomerado de error, porque son varios poderes, hacen guerra contra Jesús y el Cordero. O sea, es una guerra espiritual, es una guerra contra la creencia, que al final va a ser una guerra física. En tercer lugar, es la última guerra de la tierra entre Cristo y Satanás y triunfarán. O sea, no gana la bestia, aunque parezca que va a ganar, aunque parezca que es más fuerte, ya sabemos quién es que va a ganar. ¿Alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el enemigo para unir a las naciones? Vamos a ver cuál es esa estrategia. La historia a menudo se repite. Descubrimos lesiones valiosas en el colapso del Imperio Romano. Cuando las invasiones germánicas asolaron Europa Occidental, el emperador romano Constantino, ¿qué hizo? Unió. Únete a ellos, únete a ellos. Y dice, la autoridad de la iglesia combinada con el poder del Estado se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue el movimiento político religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que el imperio se uniera. La iglesia romana quiere que el imperio se convierta, o sea, la iglesia romana quería que el imperio se convirtiera y Constantino quería que el imperio se uniera. Así que los dos unieron fuerza y se unieron y se convirtieron en una religión que ellos crearon. Es lo mismo que va a pasar. Van a crear una religión y el poder político va a querer unidad y le va a dar poder a la bestia para que consiga esa unidad en el nombre de Cristo, porque ahora no va a ser por la fuerza, ahora va a ser con el poder del amor. ¿Y cómo yo sé eso? Eso está saliendo hace tiempo que salió. Eh, si usted escucha los discursos, es unión, estamos mal, el mundo está mal, eh, hay tanta violencia, hay tanta destrucción, la naturaleza está mal, hay tantos eventos atmosféricos tan seguiditos, nos están destruyendo nuestra casa común.
hay que salvarla. Y para eso debemos unirnos. Bueno, uno de los gobernadores de Roma, uno de los papas, Juan Pablo II, dio o sea, el mensaje más conmovedor que yo he escuchado. Con esa voz que él tenía, él pidió a la gente que tenían que unirse y mencionó Juan 17:21, la oración que Jesús tuvo. Oh Señor, yo quiero que, dice, te pido que todos sean uno como tú y el Padre, como yo y tú somos uno. O sea, eh, vamos a amarnos, vamos a unirnos por el bien común. El de ahora dice, vamos a unirnos porque todo está mal. Tenemos que volver a recuperar la unión familiar y para eso tenemos que buscar un día, el séptimo día, el día de reposo, eh, para salvar a la familia, para restaurar nuestra casa común que es la tierra. Entonces usted oyó ese discurso y dice, ¿qué tiene de malo? Vamos a, a ¿cómo se llama? Vamos a trabajar nuestras diferencias. Vamos a, que los desacuerdos no nos desunan. Ese es el mensaje de ahora. No es, si tú no me aceptas, yo te voy a matar, no es amor. Y realmente aquí es que la cosa se pone difícil porque no sé si todo el mundo es igual, pero yo escucho un mensaje de esa categoría y para mí es difícil decir no, porque todo es bueno lo que están diciendo, están hablando amores, no están hablando de coerción, no están hablando, pero dice, para lograr eso vamos a hacer leyes para que se instituya como día de reposo el séptimo día. Y usted dice, wow, eso está bueno. Cuando usted investiga cuál es el séptimo día, se da cuenta que no es el séptimo día que dice la Biblia. Y en la parte del miércoles, la marca de la bestia en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano derecha, este no va a tener descanso ni de día ni de noche. O sea, hay una marca en su mano derecha. Y esto lo mencionamos la semana pasada, pero vamos a ver cómo es la marca de la bestia. Y dice, al obrar por medio de las bestias que suben del mal y de la tierra, el enemigo intenta socavar la autoridad de Dios. O sea, todos se van a unir. Eh, Mientras el enemigo está ahora dividiendo el pueblo de Dios, divide y vencerás, el otro poder se está uniendo realmente. Todos se están uniendo, no importa su creencia. Y eso es increíble porque antes alguien le decía eso a una persona y decía, pero eso no va a pasar, pero ya lo estamos mirando. Cómo hay reuniones buscando el bien común, eh, susanando las diferencias. Esas pequeñas diferencias son más pequeñas que lo que nos une. Al obrar por medio de las bestias que suben del mar y la tierra, el enemigo intenta socavar la autoridad de Cristo, atacando la esencia de la adoración. Siempre ha sido, el tema siempre ha sido adoración. En el cielo era adoración. Caín mató a Abel por el tema de la adoración. Una de las tentaciones que recibió Jesús fue adórame. O sea, siempre es el tema de la adoración. Y dice, es decir, el sábado. Y aquí vamos a ver por qué se menciona un día como un símbolo de adoración. Dice, la marca de la bestia se coloca en la frente porque donde está la mente, porque es donde tomamos las decisiones, porque es la conciencia, la razón y el juicio. Recuerden que Dios pide en Romanos 12:1 un racional culto, o sea, un racional que incluya nuestra mente. No es una adoración inconsciente, sino es una adoración consciente. Y las manos, porque es un símbolo de acciones y hechos, es donde ejecutamos lo que pensamos.
Entonces, se acerca el día, probablemente sea antes de lo que imaginamos, en que se aprobarán leyes, se restringirá nuestra libertad religiosa. Ahora en muchos lugares tenemos libertad religiosa. Yo sé que en otros eso no se tiene. Cada vez se están volviendo menos las libertades religiosas, pero esto se va a poner cada día peor. Serán acusados de lealtad. O sea, lo que no estén en ese grupo serán denunciados como obstinados, tercos, y que desprecian la autoridad y serán llamados desleales al gobierno de Dios. Esto en el conflicto de los siglos, la página 649, y eso va a pasar. La Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de autoridad, o sea, por nuestra autoridad nosotros cambiamos la solemnidad del día sábado al domingo. Es su marca de autoridad. Esto está en la revista católica americana. Dice, la Iglesia romana afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Eso dice, por supuesto, la Iglesia católica afirma que el cambio fue un acto suyo y el acto es una marca de poder y autoridad eclesiástico en asuntos religiosos. O sea, ellos en su catecismo, en sus escritos, ellos dicen que ellos cambiaron eso por su autoridad. Eh, la Iglesia de Roma afirma que el domingo, vuelvo y digo, perdón, Apocalipsis dice que en un futuro, un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical a nivel político, social, religioso, moral y económico. Por la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. Como dice, es el día en que vamos a separar para unir a la familia, para tratar de salvar al planeta, porque hay tantas situaciones. O sea, el statement es buenísimo, es algo realmente muy conmovedor. Y lo que no se unan van a ser unos tercos, no van a amar a su prójimo por pequeñas diferencias como un día. Por un día van a dejar de unirse a la mayoría a a esto tan bonito que estamos haciendo. O sea, va a ser muy persuasivo, muy persuasivo. Y aquí nos dice la prueba del sábado. Dice, ahora mismo quizás se está preparando el escenario para que esta inminente persecución, el 6 de junio del 2012, y aquí lo menciona por nombre, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15,000 personas en una reunión en la Plaza de San Pedro en Roma, para que el domingo sea el día del descanso para todos, para que la gente pueda tener libertad de estar con la familia y con Dios. Ese es el statement. Al defender el domingo, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás lo guarden. Todavía esto no lo está exigiendo. Ahora es una invitación, ahora es la invitación para el bien común, para lo bueno, pero luego se van a crear leyes y va a ser obligatorio. Decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes. ¿Y quién va a aprobar la ley? El poder judicial, el poder estatal, los gobiernos van a aprobar leyes, porque el poder religioso no puede aprobar leyes. Por eso dice que la religión y el Estado se va a unir. Por eso dice que una bestia le va a dar poder a la otra. O sea, el poder estatal le va a dar poder al poder religioso. En este tiempo de crisis, el pueblo de Dios, el que es fiel por su gracia, por su poder, o sea, por el poder de Cristo, permanecerá firme en su convicción de seguirlo, no cederán a la presión. En contraste con la marca de la bestia, los documentos oficiales se esperarán contra el sello de Dios inserto en los antiguos. O sea, antiguamente el sello de Dios estaba insertado en el medio del decálogo, dice
El profeta Isaías dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, la ley era sellada. Y aquí dice en Éxodo 28 al 12, porque esto es el sello de Dios. En primer lugar, tiene el dueño del nombre. Eso era en la antigüedad, un sello, tenían estas partes. El sello era o sea, sellaba cualquier documento legal, cualquier edicto, y tenía estas características. Dice, se decía en primer lugar, el nombre del dueño del sello, que es el Señor tu Dios. En segundo lugar, el título del sello, el Señor que hizo. Y entonces, en tercer lugar, dice el territorio, el cielo y la tierra. El cielo, la tierra y el mar y todo lo que en él contiene. El sello de Dios se coloca solamente en la frente, un símbolo de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra razón, de nuestro poder de decidir. Jesús respeta nuestro libre albedrío, nos invita que permite que nos moldee mediante su Santo Espíritu, el agente sellador. O sea, por ahí se dice, y es simplemente una pequeña confusión o realmente quizás no es una pequeña confusión o quizás estamos cambiando los papeles. Se dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Realmente el Espíritu Santo es el agente sellador, el que nos ayuda a obedecer, el que nos capacita a obedecer, mientras el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Y lo vemos ¿por qué? Porque dice quién es Dios, dice a Dios como creador, menciona a Dios como propietario del cielo y la tierra, y o sea, le da identidad a Dios y quién es Dios y lo que hizo. O sea, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos moldea, nos capacita, nos da el carácter que necesitamos tener, la paciencia de los santos, los mandamientos de Dios que son un símbolo, que son la condensación del carácter de Dios, de Cristo en nosotros. Todo eso lo hace el agente sellador que es eh, el Espíritu Santo. Y quiero leer eh, entonces, eso lo dice en Apocalipsis 14:12, lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y se hace énfasis en el cuarto mandamiento porque este cuarto mandamiento ha sido extraído de la ley de Dios y, y realmente es el que contiene el sello, es el que contiene quién es Dios. En Ezequiel 20:20 dice, y pondré una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico, o sea que santifico, y pondré una señal entre mí y vosotros y sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Y aquí dice, eh, si me dan un momentito. Es que hay una cita muy interesante que nos ayuda a entender o a conciliar estas dos ideas de que el sello de Dios es el Espíritu Santo, lo cual no está de todo correcto, solamente están quitando el rol. eh, y cómo compaginamos que el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Y aquí leemos en Señales de los Tiempos, el la página 273, esto es del 13 de mayo de 1866, dice, el sábado fue insertado en el decálogo como sello del Dios vivo, identificando al legislador y haciendo conocido su derecho de gobernar. Él era la señal entre Dios y su pueblo, o es una prueba de su obediencia a él. Moisés fue ordenado a decirle de parte del Señor, ciertamente guardaréis mi sábado porque es señal entre mí y vosotros por todas las generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico.
Éxodo 31:13, ahí dice que es una señal entre mí y vosotros. Y cuando algunos del pueblo salieron el sábado a recoger el maná, el Señor preguntó, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto es Éxodo 16:28. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en esto? La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo será advertido a ver a los que creen en la verdad, siendo santificados por la verdad, demostrando en sentido alto y elevado la línea divisoria entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que lo pisotean. La santificación del Espíritu marca la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que guardan el mandamiento de descanso espurio. Esto está en el comentario bíblico, el volumen 7, la página 980. O sea que hay una diferenciación. Por lo tanto, la presencia santificadora, o sea, ahí vemos el rol, cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida, es el sello de salvación del creyente que permanece en él mientras éste permita que el Espíritu Santo lo conduzca hasta la verdad. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a obedecer, a guardar el requisito de tener el sello de Dios. Por eso ambos son tan importantes y no se deben separar uno del otro. Y ya para terminar, vamos a ver lo que nos dice aquí el resumen, que por general es un compendio de todo lo que dice la lección. Y quiero leer esta cita de Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 426. Dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Ya saben quién es que le va a dar poder a Roma. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, ya saben que el país de Estados Unidos juega un papel importante en todo esto, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el tiempo está cerca. Dice, hemos tenido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas. En la línea narrativa del libro de Apocalipsis, el domingo es un símbolo extremadamente importante, ya que revela la increíble astucia y el sofisma del dragón. Cambió la ley de Dios, el cambio de la ley de Dios expresa una simple acción, la esencia misma, el odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Saben, aunque esto va a comenzar con un tema de amor y un tema de hacer algo para mejorar la situación del mundo, cuando las personas comiencen a oponerse a ese mensaje de amor, entonces el dragón va a abrir la boca y va a hablar como él sabe de hablar, y eh, lo que se opongan a todo ese plan que ellos tienen, entonces van a comenzar a llevarlos a las cárceles, van a comenzar a decir que todo lo que está aconteciendo, lo malo que acontece, los eventos, los desastres atmosféricos, todo es por culpa de ese grupo que no está siguiendo las directrices. O sea que va a comenzar siendo un mensaje de amor, de paz, de salvar el mundo, pero va a terminar con un mensaje de si no obedeces, va a haber pena de muerte, así va a ser. Y ahí dice uno de los profetas menores, creo que es Sofonía, que dice que ahí gritará el valiente. Realmente va a ser tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en esta tierra hasta ahora. O sea que va a ser algo muy difícil, pero Dios va a estar ahí para salvar a su pueblo, como mencioné anteriormente,
para ese tiempo quiero explicarme de una forma mejor. Hablé de las personas que se están yendo al campo. Realmente, mire, irse al campo es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es más, todo el mundo debería vivir en el campo si puede hacerlo. Es la mejor vida que se puede tener. Y por un tiempo, esa vida va a ayudar a que se alargue la sobrevivencia del pueblo de Dios. También por los alimentos, vemos que los alimentos cada día están siendo más alterados, más transgénicos, o sea, tienen muchos beneficios, pero al final de los tiempos, cuando el pueblo de Dios sea sellado, cuando se haga una ley dominical y cuando se comience una persecución, el que tenga territorio en el campo, esto no lo estoy diciendo yo, ustedes pueden leer esto en eventos de los últimos días o el conflicto de los siglos, lo que tengan cosas en el campo se la van a robar, se la van a quitar, la comida se la van a robar, se la van a quitar, el dinero no va a servir para nada, dice que el dinero se va a encontrar en la calle porque no se va a poder ni comprar ni vender si usted no tiene el sello de Dios, o sea que usted no va a poder sobrevivir. Dice que al final de los tiempos en Habacuc va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Habacuc. El justo vivirá por la fe. Y es como lo que mencioné. La gente será alimentada como Elías cuando hubo una hambruna. Eh, los cuervos alimentaban a Elías. O sea, Dios se va a encargar de proveer para su pueblo. Por eso aquí dice que hay que tener la paciencia porque hay que tener perseverancia, hay que tener los mandamientos de Dios, porque hay que tener el carácter de Jesús, hay que tener la fe de Jesús, porque se va a necesitar fe y porque realmente nosotros necesitamos la gracia y la justicia de Dios imputada en nosotros. Realmente es por eso, así que no quiero que se malinterprete. Eh, realmente para ese momento eso, la provisión, no hay provisión que sea necesario. La única provisión que vamos a tener es, si ven en Mateo 24, me parece que 24, perdón que olvidé la cita, en Mateo, las 10 vírgenes, lo que salvo, no quiero decir, ya en ese tiempo el pueblo de Dios será salvo, y esto no es un asunto de salvación, ya va a ser un asunto de distintivo, de supervivencia. Lo que perseveraron las 10 vírgenes era que tenían aceite, tenían provisión del Espíritu Santo, tenían fe. Eso realmente lo que va a salvar, va a permitir que sobreviva el pueblo de Dios. Quiero decir, eh, físicamente. Eso es lo que quiero de escoger. Bueno, sin más me despido. Yo le invito realmente que estudien estos temas. Estos temas son muy, o sea, se requiere mucho estudio, se requiere mucho tiempo. Eh, si tienen dudas de verdad, busquen una persona que puedan aclarar su duda, o búsquenle la palabra de Dios, no se queden con dudas porque realmente hay muchas interpretaciones y tratemos de interpretar lo que dice la Biblia. Eh, la 10 vírgenes en Mateo 25. Si usted quiere ver cómo va a sobrevivir, el aceite es el Espíritu Santo, es así. Y recuerden Elías sobrevivió con el pan y el agua que Dios le da. Dice que le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, el pueblo de Dios va a estar bajo la protección de aquel que provee. Va a tener que tener una dependencia con Dios. Y para eso nosotros debemos cultivar una relación íntima con el dador de todas las cosas. Eh, pasar las pequeñas pruebas para poder pasar las grandes pruebas. Si nosotros no somos fieles en lo poco, en lo mucho tampoco seremos fieles. Así que sin más me despido, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú has guardado toda esta información, conocimiento, para que nosotros sepamos en qué momento de la historia estamos viviendo, Señor, para que nosotros
seamos preparados, Señor, seamos capacitados, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener esa cercanía que tú quieres que tengamos con nosotros, contigo. Señor, que tú nos ayude a tener esa relación que tú tuviste con tu Padre, Señor, para que nosotros podamos vencer en tu nombre, Señor, para que nosotros podamos tener tu fe y poder vencer cualquier cosa si estamos vivos en ese tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Otra aclaración, yo quiero decir, nunca he querido decir que ya esto va a pasar. Nosotros no sabemos el tiempo en que va a pasar, pero la invitación es que estemos preparados porque puede ser que pase en 1 año, en 10 años, en 1000 años, no sabemos, no sabemos, el tiempo realmente no lo sabemos. Dios no dijo que cuándo iba a pasar ese tiempo para que nosotros estuviéramos preparados realmente. Bueno, bye y hasta la próxima semana.